Vamos a comenzar con el tiempo de la predicación en esta tarde y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 9. Libro de Hechos, capítulo 9. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablar sobre recordar un poco sobre cómo vivíamos en el pasado. Y el tema de esta tarde es viviendo como en el pasado, o viviendo como antes lo hacíamos en el pasado. ¿Y por qué, hermanos? Porque cuando nosotros recién aceptamos a Cristo, la realidad es de que hay un cambio, la realidad es de que hay una experiencia. Cuando alguien verdaderamente acepta a Cristo, hermanos, tiene una experiencia completamente. Y cuando aceptamos a Cristo, no nos importaba hacer muchas cosas que actualmente sí nos importa hacer. Cuando aceptamos a Cristo recién, no nos importaba esforzarnos, no nos importaba cambiar ciertas cosas de nuestra vida, porque habíamos tenido una recién experiencia. Lamentablemente, conforme fue pasando el tiempo, conforme van pasando los años, pues obviamente vemos personas que pues se han amoldado a la religión y como lo que comúnmente llamamos chivos viejos, aquellos que simplemente usan la Biblia y comienzan a manipular las escrituras para vivir de cierta manera que ellos quieren, pero no de la manera que realmente Dios quisiera. Por esa razón, hermanos, quiero que meditemos cómo éramos antes, cómo éramos en el pasado. Por lo que yo he escuchado, hermanos, a algunos no les interesaba, no les importaba caminar a ciertas distancias para poder venir a la iglesia. A algunos no les importaba, hermanos, estar cierto tiempo para poder permanecer escuchando la palabra de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en día sí nos importa. Y por esa razón, algunos lo hemos dejado de hacer. En Hechos 9:1 encontramos lo que pasó, la experiencia del apóstol Pablo, diciendo de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En Hechos capítulo 8, versículo 26, hasta Hechos 9:29, encontramos, mis hermanos, las características de una persona que ha recibido o recién ha tenido un encuentro personal con Cristo, una experiencia de salvación en Jesucristo. Aquí encontramos, hermano, cómo este tipo de personas que habían recibido cierta experiencia en Jesucristo, habían recién nacido de nuevo, comenzaban a hacer cosas, hermano, que hoy en día nos sorprenden. Antes no les importaba pararse en las plazas, antes no les importaba dar su vida por la gente, no les importaba dar su vida por Cristo para predicar el evangelio de Jesús, no les importaba. Y mira, hermanos, antes no les interesaba caminar durante muchos kilómetros, como hoy en día. Tal vez usted y yo pudiéramos quizá no estar dispuestos a caminar durante kilómetros, pero antes sí lo estaban. ¿Y por qué antes sí lo estaban? ¿Por qué antes había ese amor? ¿Y por qué antes había ese sentir de alabar a Dios y de buscar a Dios sobre todas las cosas y de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué? La razón, hermanos, era porque ellos realmente habían entregado todo su corazón delante de Dios. Y es importante entender, hermanos, que por sus frutos los conoceréis. La razón, hermanos, por la cual tristemente hemos dejado de tener comunión con Dios, hemos dejado de esforzarnos para Dios, hemos dejado de hacer cosas que antes sí hacíamos, era porque lamentablemente dejamos de tener comunión con Dios. Y por esa razón decíamos: no, es que yo antes me acuerdo cuando venía a la iglesia caminando, o yo me acuerdo cuando antes me iba solo a ganar almas y a hacer tales cosas, y es que yo me acuerdo y solamente vivimos del pasado.
Pero la pregunta es, ¿por qué vivir del pasado pudiendo vivir como en el pasado? ¿Sí me estoy explicando? O sea, una cosa es vivir del pasado y decir nuestras memorias y decir lo que hacíamos, y otra cosa es a seguir haciendo lo que antes también hacíamos. Hermanos, muchos de nosotros hemos perdido nuestro primer amor y hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Por esa razón ya nos da cierta flojera venir a la iglesia. Por esa razón ya no somos tan estrictos en el tema de la Biblia, en el tema de la comunión con Dios, en el tema con nuestros hijos que busquen a Dios. Antes sí, hermanos, los apurábamos y hey, vámonos a la iglesia, hey, póntale la Biblia, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y lamentablemente conforme va pasando el tiempo, pues ya lo dejamos de hacer. Y lamentablemente comienzan los problemas. Y mira, hermanos, el compromiso delante de Dios se ha desvanecido por la falta de comunión con Dios. Tristemente hoy en día la iglesia de Cristo vive del pasado, vive de las memorias anteriores. A veces decimos, wow, es que la iglesia estaba llena, y es que tal iglesia, me acuerdo cuando se hacía esto, y me acuerdo cuando se hacía el otro, y me acuerdo cuando entre todos trabajábamos para hacer tal cosa, y me acuerdo cuando entre todos colaborábamos, me acuerdo cuando aquí, me acuerdo cuando allá. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué solo vivir del pasado y no vivir como en el pasado? Hermanos, lo que el mundo actualmente espera es una vida cristiana genuina, no memorias del pasado, no escuchar lo que hicimos antes, sino escuchar lo que hacemos ahora. Y qué maravilloso es una iglesia que glorifica el nombre de Dios. Qué maravilloso es una iglesia que está animada. Qué maravilloso es una iglesia que siempre está buscando hacer algo para Dios y esforzándose. Y van aquí y van allá, y entre toda la iglesia hace algo maravilloso para Dios. Pero antes estábamos dispuestos y ahora tristemente no estamos dispuestos. Antes llegábamos de trabajar y, ay, mira, ahí está, vámonos, y córrele porque hay que ir a ganar almas, y córrele porque hay que hacer esto. Y hoy en día, hermanos, ponemos como excusa el trabajo pensando que Dios nos entiende y pensando que Dios se agrada de eso, cuando la realidad, hermanos, es de que en nuestro corazón no tenemos la actitud. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué no vivir como en el pasado? ¿Por qué no vivir cuando no te importaba estar en el sol ganando almas? ¿Por qué no vivir como cuando no nos interesaba tener calor, pero vestirnos de una manera adecuada para presentar a Cristo? ¿Por qué no vivir de tal manera que tratábamos de evitar las malas conversaciones, los malos amigos, las malas costumbres? ¿Por qué no vivir, hermanos, de tal manera como antes lo hacíamos cuando reflejábamos a Jesucristo en nuestro corazón? Y mira, hermanos, todo esto lo ha tenido una persona que realmente ha conocido a Cristo, realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo. Pero quizá usted dice, pastor, es que pues yo nunca he tenido eso, yo nunca he estado tan dispuesto. Bueno, la razón es porque tal vez nunca has tenido un encuentro personal con Cristo. Porque hay consecuencias después de conocer a Jesús. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, tristemente la iglesia o la generación actual vivimos en el conformismo, vivimos en la flojera, vivimos en el estate allí nada más, en donde ya pensamos que le toca a la siguiente generación, en donde pensamos que nuestro tiempo ya pasó, cuando no nos damos cuenta, hermanos, que el tiempo de trabajo es ahora. Hermano, Jesucristo viene pronto. Con una iglesia que está animada, una iglesia que está siempre pendiente en esforzarse, en buscar a Dios, hermanos, una iglesia viva. Por esa razón, tantas iglesias hoy en día están muertas. Tantas iglesias, hermanos, hoy en día no quieren hacer nada, no tienen visión espiritual, no quieren esforzarse, no quieren hacer nada, porque han perdido el primer amor. Porque piensan que el pasado ya quedó atrás y que ahora ya han madurado demasiado como para sudar ganando almas. Ya han madurado demasiado como para agarrar la Biblia y hablarle de Cristo a un visitante. ¿No te acuerdas, hermano, cuando ni sabías explicar el plan de salvación, pero buscabas saber con quién acercarte para hablarle? Pero hoy en día somos muy maduros como para poder hablar con alguien. Y no nos damos cuenta que vivimos en la hipocresía y vivimos en la religiosidad, y lamentablemente por eso la gente no nos cree.
¿Sí me estoy explicando? Hermanos, hoy en día tenemos que examinarnos de cómo estamos viviendo hoy. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? Y si hoy estoy haciendo algo mal, pues necesito cambiarlo y tratar de hacerlo bien. Y si hoy yo no tengo ganas de servir a Dios, entonces necesito cambiarlo para que ahora yo esté motivado en servir a Dios. Hermanos, mira, ¿quieres mantenerte vivo? ¿Quieres mantenerte gozoso? ¿Quieres mantenerte siempre alegre? Siempre buscando la manera de hacer algo más y no sentirte cansado espiritualmente. Hermano, haz algo para Dios, trabaja, esfuérzate, predica el evangelio. Siempre piensa en qué más puedes hacer y vas a ver, hermano, que Dios, dice la Biblia, que nos da nuevas fuerzas. Pero cuando somos cristianos conformistas, hermanos, siempre vamos a estar pues así pensando en que pues total, ya mi tiempo ya pasó, o nunca tuve la experiencia, o es que a mí no me gusta hacer esas cosas, o es que yo no estoy acostumbrado. Y mira, hermanos, tristemente la gente se burla de nosotros por lo mismo. Es triste cómo entra un visitante y como entra se tiene que ir así de la iglesia sin Cristo, porque los maduros no queremos hablarle del evangelio. Porque los que sabemos no queremos compartir de Jesús. Porque ya pasó el tiempo, que eso lo hagan los muchachos, para eso están los muchachos. No, para eso estamos todos nosotros. Hermano, toda persona que confía en Cristo como Salvador y tiene un encuentro personal con Cristo siempre va a tener frutos de su salvación, los cuales deben permanecer durante toda su vida cristiana. Y mira, quisiera hablarte de algunos frutos, y dice la Biblia en Hechos 8:32. En Hechos 8:32, rápidamente, tenemos la Santa Cena el día de hoy. Hechos 8:32 dice la Biblia, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, algo que nosotros debemos entender o pensar, entender principalmente, es que cuando una persona recién conoce a Cristo, siempre va a haber obediencia o la disposición de obedecer. Así como en Hechos 9, cuando se le presenta Jesucristo a la visión, se le presenta a Jesucristo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, mira, no sé si usted recuerda cuando recién comenzó a Cristo, buscaba la oportunidad de obedecer en todos los sentidos. ¿Qué hay más hay que hacer? Tengo que cambiar mi vestimenta, la cambio. Tengo que cambiar mi vocabulario, lo cambio. Tengo que ir a ganar almas, no importa, voy a ganar almas, aunque no sepa, por lo menos regalar un folleto. ¿Qué más hay que hacer? Tengo que bautizarme, me bautizo. Y mira, hermanos, antes no nos importaba obedecer, y hoy en día, hermanos, nos cuesta obedecer. Hoy en día, hermanos, hay que hincarnos y por favor, iglesia, vengan a ganar almas. Por favor, iglesia, vengan a trabajar, vengan a esforzarse. Y tristemente, hermanos, hemos caído en un punto de orgullo, un punto de soberbia donde no nos interesa obedecer a Dios como antes sí lo hacíamos. Y mira, hermanos, la gente observa. La gente ve, la gente está pendiente de lo que como cristianos hacemos, si obedecemos o no obedecemos. Ganando almas el día de ayer, predicando, que por la gracia de Dios hubo 10 o 11 salvos, como 10 o 11 salvos. Hablando con una señora, me decía, yo soy cristiana, me decía, yo creo en Jesús. Digo, qué bueno. ¿Y usted está segura de su salvación? No, pues que sí, qué bueno, me da gusto eso. Dice, y yo pues voy a la iglesia, me dijo, yo voy a la iglesia. Y yo me congrego fielmente, me dijo, fielmente me congrego en tal iglesia. Hay una iglesia que estaba en la otra calle. Pero en la iglesia de la otra calle ya tenían el culto, ya había iniciado el culto.
Y yo le dije, oiga, ¿y hoy va a ir al culto o hoy tienen culto, no? Y me decía, sí, pero hoy no me da tiempo de ir. Después voy a ir, la siguiente semana. Y ¿sabes qué yo pensé, hermanos? Yo, obviamente sabiendo cómo está el contexto de todo, yo dije, bueno, si hay obediencia y si la persona se jacta de ser fiel a Dios, ¿por qué no hace un lado lo que tiene que hacer y por qué no va a la iglesia? La razón es simple. Porque no queremos esforzarnos para obedecer. Venimos a la iglesia si nos sobra tiempo. Venimos a la iglesia si tenemos ganas. Venimos a la iglesia si no hay nada más que hacer en la mañana o si no hay nada más que hacer en la tarde. Venimos a la iglesia si es que por alguna extraña razón no me duele una uña o no amanezco como que me siento mareado. Venimos a la iglesia y nos involucramos y hacemos algo si por alguna razón algo más importante, banal, no sale en el transcurso de la semana. Cuando antes ni nos importaba, hermanos, decirle, hey, compadre, te dejo porque yo tengo que ir a la iglesia. Hey, primo, prima, nos vemos al rato, pero porque voy a la iglesia, vente, vamos, te invitamos. Por hoy en día, hermanos, hasta nos quedamos con ellos a hacer lo que no debemos. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Por qué no vivir como en el pasado? ¿Por qué no vivir como en la gloria del pasado? Dice la Biblia en Mateo 28:19 el mandato que cada uno de nosotros debemos cumplir. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios comienza a bendecirnos, Dios comienza a darnos, pero debemos de tener la actitud de obedecer. En Hechos capítulo 2, versículo 41, encontramos cómo 3,000 personas creyeron en Jesucristo, y dice la Biblia que decidieron bautizarse y añadirse a la iglesia, añadirse a la iglesia. Hermanos, mira, cuando hay obediencia hay bendición, pero cuando hay religiosidad, tristemente no va a haber obediencia y mucho menos va a haber esfuerzo. ¿Sí me explico, hermanos? Por esa razón debemos obedecer a Dios, obedecer lo que Dios dice, obedecer su palabra, leer la Biblia y ver qué es lo que Dios me quiere enseñar. Antes obedecíamos más de lo que actualmente obedecemos. Antes buscábamos involucrarnos, participar, y tristemente, hermanos, hoy en día, entre más nos escabullamos, mejor. Entre más la gente no nos vea para hacer algo mejor. Entre más podamos pasar desapercibidos, mejor. Total, así no tengo compromisos. Cuando antes buscábamos estar metidos allí 100%, ¿sí o no? Ay, pastor, es que me desanimé cuando pasó eso que pasó, me desanimé. No, cuando pasó lo que pasó, solamente hiciste lo que ya estaba en tu corazón hacer. Porque si se supone que estábamos obedeciendo a Dios, si se supone que estábamos buscando y mirando el nombre de Dios y haciendo la obra de Dios, hermano, aún así el hombre nos falle, la gente nos falle, la gente nos saque la lengua, la gente nos diga de cosas, yo lo voy a seguir haciendo porque es para Dios. Pero cuando yo quiero una excusa para no hacerlo, hermano, déjame decirte que pues simplemente vamos a dejar de hacerlo. No vamos a obedecer por la excusa y la razón que otra persona tal vez se prestó a hacer. Hermanos, mira, otra cosa que también que debemos vivir, debemos vivir en obediencia siempre, como antes obedecíamos. Antes el pastor decía, hermanos, vamos a hacer tal cosa, y todos, Y tristemente, hermanos, gracias a Dios por nuestra maravillosa iglesia que Dios ha bendecido, y a veces como que a regañadientes lo hacemos, ¿verdad? Y todos colaboran, pero hay iglesias, hermanos, donde se dice, hermanos, vamos a hacer tal cosa, y nadie quiere jalar. De verdad, nadie quiere jalar. Y nadie quiere jalar porque antes pasaron cosas y tristemente la iglesia ya cayó en una comodidad. Gloria a Dios, hermano, nuestra iglesia no ha caído en esa comodidad, sino yo se los diría de manera muy directa. Pero mi querido hermano, ¿por qué no vivimos siempre obedeciendo a Dios, yendo más allá de lo que Dios nos quiere dar? Número 2, en Hechos 8:39, la escritura dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, dice la Biblia que el eunuco cuando subió del agua, ¿qué pasó? No vio más a Felipe y ¿qué más? Y siguió gozoso su camino. O sea, que después de haberse bautizado, después de haber obedecido a Dios, dice la Biblia que estaba ¿cómo? Gozoso. Hermanos, ¿cómo es el gozo? El gozo es aquella alegría que tenemos, aún así el mundo se está acabando, aún así las cosas se estén cayendo a pedazos. La confianza y la paz de Dios en nuestro corazón nos provoca el gozo. Hermanos, ¿no se acuerda cuando antes estábamos contentos? Hermanos, ¿cómo están? Amén, pastor, aquí estamos contentos, estamos alegres, hasta con un vaso de agua sonreíamos y convivíamos con los hermanos, nos encantaba estar en la iglesia. Pero fue pasando el tiempo y ese gozo se fue desvaneciendo y ahora a veces preguntamos, hermano, ¿cómo estás? Pues ¿cómo quiere que esté? Pues aquí vine a la iglesia, pues ¿qué más? Y tristemente no tenemos gozo. De por sí tenemos la cara y luego hablamos de esa manera, ¿verdad? Se afirma lo que la gente piensa. Hermano, escúchame bien. El gozo es aquello que caracteriza del fruto de la salvación. ¿Sí me explico, hermanos? Ay, pastor, es que me siento triste espiritualmente. Es porque no estás teniendo comunión con Dios. Podemos echarle la culpa a medio mundo, medio pueblo, toda la economía, la ONU, todas las sociedades secretas, la élite mundial y un montón de cosas. Pero a final de cuentas, hermano, nuestra responsabilidad es tener comunión con Dios constante para no perder ese gozo. Hermanos, qué bendición cuando se dice, iglesia, vamos a hacer tal cosa y todos contentos buscamos la manera de colaborar y apoyar. Pero qué triste es cuando el cristiano se le tiene que rogar porque su gozo ya lo ha perdido. Hermanos, ¿alguna vez a alguien se le ha muerto un ratón en su casa? ¿Sí se les ha muerto un ratón en su casa? ¿Sí? ¿Sí los conocen los ratones? ¿Los que? ¿Sí? Ok. ¿Se les ha muerto en su casa? Matamos uno grandotote así, ¿verdad? Hoy. Imagina qué horrible huele, principalmente cuando se queda en un rincón de la estufa muerto, ¿sí o no? Qué horrible huele. ¿Y sabes por qué huele? Porque está muerto. Un muerto suele apestar. Nadie le gusta estar con lo muerto, ¿verdad? Nadie le gusta estar con lo muerto. Hermanos, ¿cómo queremos que nuestra iglesia crezca si no hay vida? Cuando hay vida espiritual hay gozo, y cuando hay desobediencia y hay pecado, el gozo se va. ¿Cómo queremos que nuestra iglesia crezca si no hay gozo en nuestro corazón? ¿Se me está siguiendo? Si cuando viene un visitante viene y pregunta, oye, ¿aquí en la iglesia? Y nosotros, pues sí hay, pues ahí siéntate y punto. Y los dejamos solos como si estuvieran esperando una cita del IMSS, ¿no? Hermano, escúchame bien. Tristemente, la falta de gozo en las iglesias es lo que hace que se vaya abajo eso. Y la falta de gozo en las iglesias es por culpa de la falta de comunión de cada creyente. Antes sí estábamos contentos y gozosos. Antes íbamos en el camión. Yo me acuerdo hace muchos años cuando íbamos con mis padres a los pueblitos, íbamos a los lugares a ganar almas. Muchas veces venimos aquí, íbamos en la camioneta bien apretados y con un calorón increíble, parecía camioneta pollera que cruza Estados Unidos. Íbamos todos así con la camioneta bien apretados y a ver, ahora párense y ahora te toca a ti abajo. Y así estábamos constantemente y contentos cantando, y no nos importaba en el calorón y no nos interesaba estar no nos interesaba buscar y poner de nuestro dinero, no nos importaba dormir en el suelo, no nos importaba comer lo que fuera, y si comíamos por alguna razón, no nos importaba. Pero hoy en día, hermanos, ¿y en qué nos vamos a ir, pastor? ¿En qué vamos a ir en la conferencia? ¿Y el vehículo en el que usted va a ir tiene clima o no tiene clima? Oiga, ¿y a qué hora vamos a regresar aproximadamente para poder armar el plan del día? Ponemos tantas trabas porque no hay gozo en nuestro corazón. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Hermanos, es que cada uno de nosotros debemos buscar tener comunión con Dios para que el gozo no se pierda. Pastor, es que como que a mí no me dan ganas de venir a la iglesia en la mañana, nada más en la tarde.
O no me dan ganas de venir a la iglesia en la tarde, nada más vengo en la mañana. Hermano, eso es por la falta de gozo. Qué triste, hermanos, son cristianos a los que hay que rogarles de que amen a su Dios, de que busquen a su Dios, de que tengan aquella comunión con Dios. Hermano, el gozo no se siente porque todos nuestros problemas terminaron. Al contrario, el gozo se siente porque nuestro principal problema fue resuelto, que es nuestra salvación. Pastor, ¿por qué tengo que estar gozoso si me está llevando el diablo? Porque gracias a Dios soy salvo. Pastor, ¿por qué tengo que estar gozoso si me voy incómodo en el vehículo? Porque gracias a Dios soy salvo. Habemos muchos, hermano, que no vamos a las conferencias porque no tenemos ya el gozo de la salvación. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, cada uno de nosotros debemos siempre vivir en el gozo que antes. Qué maravillosos son iglesias que no les importa ir incómodos, llegan con una sonrisa. Salen de la iglesia con una sonrisa. Llegan a la iglesia con gozo y alegría. Andan en la calle siempre sonriendo, hermanos. Y mira, qué bendición, porque ese tipo de personas anima. Había un viejito en Las Trancas, Veracruz, hace muchos años, que ese viejito tenía, creo que un diente aquí y otro acá. Le apodábamos el vampiro. Así tenía los dos dientes, como un vampiro, literalmente. El hermano no sabía que ese era su apodo, pero nosotros le apodábamos el vampiro. Y el hermano, cada que nos veía, nos decíamos: hey hermano, no me acuerdo cómo se llamaba. Hey hermano, ¿cómo están? Así, y pues nosotros pues nos reíamos de los dientes, y él se reía de nosotros que nos estábamos riendo, entonces punto que siempre nos reíamos. Íbamos a su casa. Hermanito, ¿quieren agua? Aquí hay agua. Y el hermano obviamente era de escasos recursos, no tenía mucho. Nos daba agua en un bote de 600 mililitros, más o menos así, que cortaba él, y nos daba agua. Nos gustaba estar mucho con ese hermano. ¿Sabes por qué? Porque estaba contento. Había otro hermano que era como que el pudiente de ahí, de la iglesia, y que esa persona era muy, muy prepotente y no nos gustaba estar con él. Y mira, hermano, lo que te quiero entender es esto: cuando una persona está gozosa y está siempre contenta, la gente le gusta estar con ellos. Pastor, es que yo no sé por qué a mí en la iglesia nadie me hace caso. Tal vez es por la amargura que traemos en nuestro corazón. Tal vez es por siempre andar de bravos, o siempre andar haciendo un montón de cosas y diciendo cosas, y porque nada nos acomoda, en nada estamos conformes, que si levantamos una promesa, que por qué, que si nos vendemos, que por qué. O sea, nada le queda nada. Hermanos, con ese tipo de personas a nadie le gusta juntar. ¿A usted sí le gusta juntarse? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, ¿por qué no vivir en el gozo del pasado? Siempre contentos, siempre buscando qué más hay que hacer. Mira, qué bueno cuando hay cristianos que dicen: pastor, ¿y qué más vamos a hacer? Ya acaba de pasar la conferencia, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pero hermanos, cuando una persona ha perdido el gozo de su salvación, pues entre menos haga la iglesia, mejor, ¿verdad? Algo más, hermano, que pasamos cuando recién aceptamos a Cristo, lo encontramos en Hechos 9:18, ahora con el apóstol Pablo, cuando dice, Hechos 9:18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento y recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, ¿qué dice? Que ese era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Tuvo la experiencia, se bautizó, comió, y ¿qué más dice? Inmediatamente se fue ¿a dónde? A las sinagogas a enseñar lo que había experimentado. Hermano, ¿no te acuerdas cuando antes a tu familia le querías hablar de Jesús? Oye, ¿y qué te enseñan en la iglesia? Mira, me enseñan en la iglesia que Jesucristo y que Dios, y con un gozo les hablábamos a la gente de Cristo. Hermanos, ¿dónde está ese gozo de nuestra salvación? Digo, porque hoy en día no ganamos almas si no es que nos pase casi salir de la muerte del COVID.
Hoy en día, hermanos, lamentablemente nunca hemos compartido nuestra experiencia con Cristo o nuestra experiencia de Cristo a los demás, porque tristemente, hermanos, hemos perdido el gozo y hemos dejado de obedecer, y por esa razón ya no experimentamos nada. ¿Sí me explico, hermanos? Ponemos muchas excusas, que la vaca, que el toro, que la moto, que el pago, que aquí y que allá. Y mira, y dices todo lo que se te ocurre, menos la palabra no quiero. ¿Sí me explico? O sea, yo digo, a ver, ¿por qué decir tantas cosas y por qué no decir no quiero, pastor? La neta, no quiero. Porque cuando yo quiero hacer algo, no me importa si como no me trato, yo lo hago y estoy ahí. ¿Y cuántas veces, hermano, ha pasado? ¿Cuántas veces? Hemos hecho muchas cosas cuando nosotros queremos hacer algo y nos esforzamos. Y mira, hermanos, tristemente hoy en día no queremos compartir nuestra experiencia porque hemos dejado de experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Antes no nos importaba ganar almas y ahorita sí nos importa. Antes no nos importaba ir a predicar el evangelio a los lugares, a los pueblos, y ahorita sí nos importa. Hermanos, ¿dónde está nuestro primer amor? ¿Dónde está el gozo de nuestra salvación? ¿Dónde está aquella alegría que caracterizaba nuestra recién conversión? Una persona que recién ha recibido a Jesús en su corazón, hermanos, siempre tiene el deseo de compartir su experiencia. Siempre. Ahora, no es de que Uta nos nazca, pero cuando se junta la obediencia y el gozo, usted lo hace y disfruta el momento de predicar el evangelio. ¿A quién le gusta ganar almas? Bueno, si les gusta ganar almas, qué bueno. A mí, escucha bien, hermanos, a mí no me gusta. Y no me gusta, no porque no me gusta hablar de Cristo, sí me gusta hablar de Cristo. No me gusta porque a veces no me gusta cómo actúa la gente, pero Dios me manda a hablarle a los demás de Jesús. Y ahí no es lo que yo quiera o lo que yo prefiera, sino es lo que Dios me manda hacer. Y mira, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de ganar almas, hemos dejado de predicar el evangelio? Lamentablemente, porque hemos perdido el gozo de nuestra salvación, ya no lo queremos hacer. Una persona que está feliz siempre va a querer que los demás sepan que está feliz. ¿Sí o no? Una joven que se va a casar, para todos lados anda con el anillo. ¿Sí o no? Oye, ¿y qué crees? Mira, ¿no? Y hasta para cocinar cuida la mano y ahí el anillo con tal de que todos lo vean. Y para todo es derecho y para todo ocupa para que todos lo vean. Porque quiere que le pregunten, oye, ¿y ese anillo qué? Ah, mira, me voy a casar con el prieto, aquel que le decían el greñas, el foco fundido, ese me voy a casar, ¿no? Si no nos importaba porque estábamos contentos por la experiencia. Pero hoy en día, oye, ¿a dónde vas? Voy a Sueta. Voy allá a Sueta. ¿Y a qué vas? ¿A un mandado? ¿A un mandado? Ah, ¿y a qué mandado? Cosas. Menos voy a la iglesia a alabar a Jesús. Voy a la iglesia a alabar a Cristo. Vamos a Dios, vamos a la iglesia. Miren, hermanos, somos cristianos de la secreta. ¿Por qué? Porque no nos gusta ya compartir nuestra experiencia en Jesús. ¿Estamos bien? ¿Por qué no vivir en el pasado? ¿Por qué no vivir como antes lo hacíamos? ¿Por qué no esforzarnos como antes nos esforzábamos en la iglesia? Hermanos, observe a su alrededor. ¿Cuántas bancas vacías? ¿Cuánto trabajo nosotros pudiéramos hacer y en cuánto tiempo llenaríamos nuestra iglesia y el balcón siempre y cuando nosotros compartiéramos nuestra experiencia en Jesucristo? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sabes? Cuando una persona comparte su experiencia en Cristo, siempre va a ser diferente a los demás. En Hechos 9:22, su último versículo, dice la Biblia así: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjate, Saulo, después de matar a la gente, conociéndolo como el asesino, inmediatamente comenzó a enseñar en la sinagoga después de su conversión. Y dice la Biblia que la gente pues no le creía. Pero ¿qué pasaba con Saulo? Se esforzaba por demostrar que Jesús era Cristo. O sea, se esforzaba por demostrar que era alguien diferente. Hermanos, ¿no te acuerdas cuando antes usted se esforzaba en decir que no para tomar alcohol? Se esforzaba en decir que no para el chisme.
se esforzaba en decir que no, a prestarse a las cosas que no debíamos hacer. Hermano, escúchame bien, porque hoy en día nos prestamos a todo lo contrario. Porque hoy en día, entre menos vengamos a la iglesia, entre menos busquemos a Dios, entre menos leamos la Biblia y entre menos reflejemos a Cristo, estamos mucho mejor. Hermanos, nuestro asueta no puede conocer a Jesús de esa manera. Si nosotros somos genuinos y si nosotros vivimos como en el pasado, hermanos, la gente va a ver un cambio y la gente se va a acercar a Dios. No es fácil demostrar a Cristo, no es fácil demostrar que somos diferentes, pero siempre debemos, mis hermanos, estar en constante regeneración, en constante análisis personal para ver qué cosas debemos cambiar. Por eso yo te animo a que vivamos en el pasado. O no, vivamos como en el pasado. No decir, ay, me acuerdo cuando antes veníamos a ganar almas y andábamos en la calle como si nada. Y luego mi pregunta es, ¿y luego? Nos da gusto, hermanos, decir que antes hacíamos y ahorita no lo hacemos. Hermanos, qué maravilloso es ahorita que empezamos a tener cultos en casa. Pero muchos no nos queremos esforzar. No, si no vienen hasta acá no voy allá. O si no van allá no voy acá. Y ponemos tantas trabas como si realmente, hermanos, Dios necesitara de nosotros. Pero cuando una persona está enamorado de Dios, no le importa caminar. ¿Usted no recuerda, hermanos, cuando iba a ver a su novia caminando? Porque tal vez no tenía moto y ni bici tenía en ese entonces. Iba a ver a su novia caminando al monte y cruzando montes y mares y dragones y lo que sea, con tal de ver a su novia. No le importa, no le importaba nada, no le importaba el sol. Llegaba hasta morado del sol, pero llegaba para demostrar que amaba a la persona. Y hoy en día, ¿por qué no queremos esforzarnos? ¿Excusa no hay? ¿Excusa no hay? Pastor, es que mi moto no nos sirve. ¿Y por qué no llamas para que alguien más vaya por ti? Excusa no hay. ¿Sí me está explicando, hermanos? Excusa no hay. Pastor, es que me duele el pie. Bueno, excusa no hay. Ni siquiera tienes que caminar. Te podemos hasta cargar para que vengas. Excusa no hay. Porque el que quiere hacer algo lo hace. Hermanos, ¿dónde está el esfuerzo que antes hacíamos? ¿Dónde está la iglesia Getsemaní que alumbraba en medio de tanta oscuridad? Lo que muchos se han encargado de chismear y de regar y de decir un montón de tonteras, nosotros, hermanos, podemos demostrar lo contrario reflejando a Jesucristo en nuestra vida. Así que, mi hermano, yo te animo a que vivamos como en el pasado, regresando a nuestro primer amor.